Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el to be interrogativo y el uso del his y el uso del her. Esta va a ser una clase cortita porque nosotros ya hemos visto el verbo to be en interrogativo, sin embargo lo vamos a volver a ver ya que tenemos la planificación de ver este tema el día de hoy. Sin embargo, yo sé que ustedes ya lo tienen claro sobre el verbo to be interrogativo y aparte de eso vamos a ver el uso del his y del her, que no es nada difícil. Así que empecemos. Bien, ¿qué nos dice el verbo to be en inglés? Se usa para describir estados, características o identidades, también para formular preguntas, pero ustedes ya lo saben, como lo había explicado en las clases anteriores, se invierte el orden de la oración afirmativa, ¿ya? Estas son las oraciones afirmativas. Por ejemplo, I am happy, she's a teacher, they are friends. Y entonces, para convertir estas oraciones afirmativas en preguntas, se invierte el verbo to be y el sujeto, ¿sí? ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? Vamos a escribir el pronombre, ¿sí? Por ejemplo, I am happy, ¿cómo lo vamos a invertir? Vamos a poner el verbo to be interrogativo y al final el signo de interrogación. Entonces, escribimos el verbo to be, el pronombre y escribimos el complemento, ¿sí? Entonces, ¿qué dice aquí? I am happy. I am happy. She is a teacher. Is she a teacher? They are friends. Are they friends? Sí, como vemos, aquí está el verbo to be al principio. Entonces no es algo difícil, solamente es práctica. Bien, y aquí nos dice de nuevo estructura de la pregunta, and más sujeto, complemento para I, eso ya lo habíamos explicado también, is más sujeto, más complemento para he, she, it e it, ¿sí? Eso también ya lo sabemos, es un grupito. Para las personas que aún no sabemos, podemos escribir en su cuaderno de apuntes todo lo que se ha ido desarrollando durante estas clases para podernos aprender, ¿sí? Ahora, are más sujeto más el complemento para we, you, it, they. Si esto es un grupito, lo podemos ir escribiendo en nuestro cuaderno por grupos e irnos memorizando. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el uso del his y del her? His se usa para indicar posesión de algo que pertenece a una persona masculina, o sea, para él. Y her se usa para indicar posesión de algo que pertenece a una persona femenina, o sea, ella, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. This is his book. Este es su libro, ¿sí? Sabemos que se trata de él. ¿Qué pasa cuando escribimos con her? That is her car. Ese es su coche, o sea, de ella. His name is John. Su nombre es John, o sea, de él, ¿sí? Y her name is María. Su nombre es María, o sea, de ella, ¿sí? Entonces, diferencias entre his y her. His masculino y her femenino. Entonces, no es algo difícil, cuestión de ir desarrollando, ir aprendiendo y sobre todo memorizando, ¿sí? Y también practicando con otras oraciones. Siempre digo que nosotros para poder ir desarrollando estas oraciones tenemos que ir complementando nuestro desarrollo del inglés con el vocabulario, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con use? Significa nos, nosotros, most, la mayoría, el mayor número, el máximo, ¿sí? Des, estos, estas que vamos a ir viendo más adelante, any, alguno, alguna, cualquier, cualquiera, even, incluso, aún, parejo, ¿sí? Well, bien. Our, muchos se confunden y dicen our, pero se pronuncia our, ¿sí? Our, nuestro o nuestra. Use, usar, uso, after, después de, y fin, pensar, ¿sí? Aquí tenemos nuestras 10 palabritas del día de hoy, ¿sí? Entonces, espero que se haya entendido. Nosotros ya sabemos sobre el verbo to be interrogativo. Más que claro, hemos venido viendo ejemplos durante las últimas clases que hemos tenido, ¿sí? Y además el día de hoy vimos el his y el her, ¿sí? His para él y her para ella. No necesariamente tenemos que empezar al inicio con el pronombre, sino durante la oración podemos ir desarrollando para indicar que es para él o es para ella. Entonces hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Hay una tarea también en el aula virtual y ya saben, si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden ir escribiendo por el chat, ¿sí?
Entonces nos vemos en la siguiente clase y que tengan una linda tarde.